El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaban consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta el día de hoy, bueno, al menos unos meses atrás, ¿verdad? Allá en la ribera del mar de Galilea, del lago de Galilea, está una piedra, ¿verdad? Donde se supone que es donde se sentó Jesús, a la orilla, empezando la colina, que no es tan alta. Y luego hay un letrero ahí que dice, que quiere decir, ¿verdad?, que es la mesa de Cristo. Es decir, donde Jesús multiplicó los panes y los peces. De tal manera que el evangelio que viene hoy a nuestra vida, que sale a nuestro encuentro, es un evangelio lleno, saturado, cargado de esperanza, de alegría, de fortaleza, donde Cristo Jesús quiere transformar la vida de la humanidad entera, representando en aquellos cojos, en aquellos ciegos, en aquellos sordos, en todos los que le habían puesto allá. Nadie le pide que los cure, nadie le pide absolutamente que haga un milagro, nadie le dice, ¿verdad?, sobre todo los discípulos que le iban conociendo, los más cercanos a él, nadie le dice, ¿verdad?, pues cúralos para que se manifieste tu gloria, o multiplica los panes y los peces porque puedes hacerlo. No, simple y sencillamente Jesús se compadece de aquella multitud, y esa compasión manifiesta ya los sentimientos del Padre. En el evangelio de hoy se nos muestra la misericordia y la compasión de Dios hacia las necesidades de la humanidad, no solamente hacia aquellos que se ponían delante de Él, sino a los que nos ponemos hoy humildemente delante de Él. ¿Cómo somos capaces de poner nuestra vida a los pies de Jesús, delante de Jesús, si es de manera humilde o de manera exigente? Jesús obra milagros no por justicia, sino por amor. Jesús obra milagros no por mérito, sino por misericordia, porque delante de Él no podemos tener ningún mérito. Yo puedo decir: ay, Señor, me duele esta rodilla, mira que tengo 27 años arrodillándome, quítame el dolor. ¿Y quién te dijo que te arrodillaras? Y además piensas que vas a ser eterno. No, el único eterno soy yo.
Tú eres materia y la materia se transforma, se desgasta, se acaba. Pero si tú llevas ese dolor de la rodilla unido a mi pasión y lo conviertes en un dolor redentor, en vez de que te estés quejando, en vez de que te estés lamentando, en vez de que te estés haciendo la víctima, entonces serás motivo de redención. Mira la diferencia. Esto es algo muy importante. Jesús interiormente, ¿sí?, se conmueve del dolor, del sufrimiento, de los padecimientos, de las enfermedades, del hambre, de la injusticia de la humanidad. La gente seguía a Jesús sin preocuparse de sus necesidades más perentorias. Y es que la actitud del seguimiento, queridas hermanas, tiene que ser una actitud a tal grado de desprendimiento, a tal grado de confianza, ¿sí?, a tal grado de abandono, que no puede haber absolutamente nada que pueda impedir ese seguimiento, sea cual sea nuestra circunstancia. Claro, porque si no confiamos en aquel a quien le hemos entregado nuestra vida, si no confiamos en aquel por el que decimos que lo hemos dejado todo y nos vamos haciendo nuestras seguridades y le vamos haciendo a Dios a un lado y a un lado y a un lado, porque yo me estoy buscando la vida, entonces, ¿cómo puedo decir y cómo puedo tener una experiencia de Dios que provee? A propósito del nombre del monasterio de aquí. Si no lo dejamos, si nosotros somos los que nos estamos buscando, ¿verdad? Proveernos de las cosas. Entonces, esto tiene una gran enseñanza para muchos de nosotros, o para todas y todos, de los que estamos aquí. Seguimos a Jesús siempre y cuando no nos pida nada. Decimos que lo dejamos todo por Él. Pero nos vendría bien un día de retiro, ¿verdad? Pensando en esto. ¿De verdad lo hemos dejado todo? A mí no me respondan. ¿De verdad lo hemos dejado todo? ¿De verdad confiamos en Él? ¿De verdad somos obra de su misericordia? ¿Somos obra de su compasión? ¿Somos obra de su providencia? ¿O decimos que lo hemos dejado todo para llenarnos de todo? Este milagro realizado por Jesús es una nueva manifestación de su poder y de su misericordia. Son muchos los pasajes del Evangelio en los que Jesús se muestra conmovido por el dolor o las necesidades humanas y obra milagros para remediarlas. Resucita al hijo único de la viuda de Naín, que daba sentido a su vida y podía ayudarle en su vejez. Perdona a la mujer pecadora. Esto nos enseña a nosotros que la verdadera compasión no se contenta solo con lamentar el mal, ni con lamentarse él mismo. Ojo con esto. No basta con decir pobrecito, pobrecita, o miren qué mal estoy, o miren qué mal me siento. Bueno, pues muere de una vez, ¿verdad? Ya. Para que estés bien, digo, porque la única forma de estar bien es viviendo con Dios en la plenitud de la vida. Entonces, si yo voy, les decía a las hermanas, ¿verdad? Si yo voy a regañadientes, o si yo voy que pareciera que voy arrastrando la vida, voy arrastrando la vocación, voy sin fuerza, sin garra, por amor de Dios, ¿cómo estás manifestando, verdad? Que eres propiedad de Dios, que tienes su confianza puesta en Él, que vives de Él. Entonces no estás viviendo de Él, es mentira. Vivo de, ni siquiera sé si toman medicina, vivo de las 20 pastillas que me meto durante el día y la noche, y me hago adicto a eso, y busco, y voy detrás, ¿verdad?
¿Y qué está hierba? Y yo les digo, las hermanas son buenas para eso. Que es, ay, tiene tos esta hierba, ay, tiene mocos esta hierba, ay, tiene dolor de cabeza esto, y tómese esto, y tómese esto, y ¡pum! De repente ves la mesa llena de cosas. Y digo, Dios mío, aquí me voy a enyerbar yo. En buen plan, pues. Es importante darnos cuenta, ¿verdad? Cómo Dios viene a tocar nuestra vida. Viene a tocar nuestra realidad concreta, la de cada una, la de cada uno. Y nos hace entender que efectivamente es necesario confiar en Él y confiar de verdad. No confiar a medias. Confiamos más en el paracetamol que en Jesucristo. Que ni sé si se toma aquí, ¿no? Estoy hablando de cosas. Entonces, esto nos enseña, ¿verdad?, a no lamentarnos, a no llevar una vida, ay, así como, no sé cómo. Yo creo que ustedes no, ¿verdad?, porque yo las veo muy felices. Pero no, es que hay hermanas o hermanos, ¿verdad?, que hasta parece que, oye, no fastidies a Dios, por favor. Sí, la gloria de Dios, sí, es la felicidad del hombre. Y tú a cada paso quejándote. No. Entonces, ¿verdad? La verdadera compasión lleva, sí, a poner nuestra confianza, a tratar de remediar, pero no a centrar toda la atención en eso. Solo si no está en nuestras manos poder remediarlo, entonces, ¿sí? Entonces y solamente entonces nos quedamos simplemente compartiendo la aflicción y el dolor con el otro, pero una aflicción y un dolor con esperanza, no como una derrota. No, si Cristo nos configura, ¿sí?, si Cristo vive en nosotros, no vive el Cristo resucitado. Bueno, vive Cristo resucitado, pero para que nosotros luego vivamos igualmente resucitados, tenemos que morir. Y yo suelo decir, y lo digo con mucha frecuencia, nadie, absolutamente nadie, ha sufrido como Cristo Jesús. Nadie. Y Él sufrió con dignidad a la cruz. Entonces, hay que ir a la cruz con dignidad. En medio de nuestra realidad, de nuestra vida, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, si verdaderamente le hemos dado la vida, si verdaderamente le pertenecemos, ¿sí?, hay que estar en la cruz con dignidad. Esa es precisamente, les decía ayer, ¿verdad?, que me decía el padre Jaime, la cruz, es el libro de la vida, la cruz. Y bueno, conforme van pasando los años, ¿verdad?, uno va entendiendo o se va haciendo repelente a la cruz. Como cuando nos echamos el repelente contra los mosquitos, ¿verdad?, que no se nos arrimen. Pues a veces también la cruz la repelemos. ¿Por qué? Porque viene, yo suelo decir, el dolor de una uña y luego, ¿verdad?, me tomo lo que sea para no sentir ese dolor. ¿Qué incapacidad tenemos de sufrir en la actualidad? Y no de sufrir por sufrir. No estoy hablando de masoquismo, sino de sufrir por el reino. ¿Cómo yo voy a redimir? ¿Cómo yo voy a propiciar la salvación? ¿Cómo yo voy a interceder? ¿En un nicho de rosas? No. No nos equivoquemos. Jesús no lo hizo así. No. Jesús pone toda su omnipotencia al servicio de su compasión y realiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y se nos presenta a nosotros 1000 ocasiones de ejercer esta compasión con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, y al mismo tiempo reconocer la obra y la gracia de Dios. Porque, como decíamos ayer, Cristo Jesús no solamente multiplica los panes, no solamente se multiplica Él en la Eucaristía, sino que entra a nuestra vida.
Y si a mí la Eucaristía, que es la presencia sacramental viva de Jesús, no me fortalece, ¿cuán ensimismado puedo estar en mis cosas? Que no soy capaz de darme cuenta de la transformación, de la fuerza, de la fortaleza, de la liberación que Jesucristo hace en mí cuando lo comulgo. Entonces, tratemos, ¿verdad?, de vivir, como de proyectar, como de darle un plus a nuestra aflicción, a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestra angustia, ¿sí? Pero desde esta realidad, desde la realidad de unirme a la pasión, al dolor, al sufrimiento de Cristo Jesús. Algo de lo que no se nos habla hoy y de lo que parece descabellado. Pero entonces el sufrimiento va a ser el mismo, y si yo el sufrimiento lo echo a la basura, pues no servirá de nada. Y entonces estaré sufriendo inútilmente. Inútilmente. Y no por lamentarme y no por sufrir inútilmente, me voy a curar si es que estoy enfermo. Si yo ofrezco ese dolor y ese sufrimiento, ustedes son, ¿verdad?, pues miembros son sostenedoras de los miembros vacilantes de la iglesia y los quieren sostener como sin sufrir. Eso no existe en absoluto. No puede ser. O sea, ¿cómo yo puedo salvar un alma sin sufrimiento? Y no porque Dios quiere el sufrimiento, sino porque Él nos enseñó a sufrir. Por sus llagas hemos sido curados. Entonces, tratemos, ¿verdad?, de sentir esta bondad, esta misericordia, esta cercanía, también en el dolor, también en el sufrimiento, también en la desolación, ¿sí? También en los momentos en que podemos perder la esperanza, que es cuando tenemos que correr y abrazarnos más a los pies de Jesucristo, ¿sí? Y no solamente decir y hacer como que sí, ¿verdad?, somos de Él, como que Él es su esposo, como que Él es nuestro Dios, pero al final queremos al esposo resucitado y no al esposo que sufrió. No, abramos nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad?, a ese camino redentor que es el camino de la cruz, y entonces nuestra vida tendrá sentido. Y cuando digo abrimos, ¿verdad?, no solamente digo, no, pues sufrir o buscar, no. Si hoy no hace falta buscar penitencias, es lo que sale a nuestra vida, lo que sale a nuestro encuentro. Darle sentido a eso y no buscar a la primera, ¿verdad?, la hierba para curarme, sino ofrecerlo y ofrecerlo de verdad. Y ser capaz, ¿verdad?, de ser coherente con mi estilo de vida. Jesús, ¿verdad?, se preocupa y se ocupa de nosotros, como se ocupó de esta gente, ¿sí? No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Ojo, a lo mejor Dios nos está alimentando con el pan del dolor y del sufrimiento, y nosotros no lo queremos. Y vamos caminando, como decíamos en el canto de entrada, caminamos hacia el sol, caminamos hacia Él. El sentido, ¿sí?, del dolor, del sufrimiento, de esta zozobra, entre comillas, ¿verdad?, de no ver, pues no sé, como una luz en las vocaciones, tenemos que entender que no depende de nosotros. Depende en cuanto a nuestra fidelidad, a nuestra alegría, a nuestra confianza, a nuestra vida de fraternidad. ¿Para qué el Señor nos va a mandar jóvenes si no somos capaces de vivir en fraternidad? Para que luego se vayan escandalizadas. No digo que sea el caso, estoy hablando en generalidades. Por eso les digo que yo hablo con toda la libertad, porque no conozco. Entonces, pero es importante
Pensemos cuánto estamos contribuyendo nosotros a que no, en vez de estar exigiendo a que sí, que son dos cosas muy diferentes. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de poner nuestra confianza, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, si es que la tenemos, y si no, que cuando la tengamos, cuando llegue, seamos capaces de presentarla día a día en la patena del altar, junto con el sacrificio de Cristo Jesús por la salvación de la humanidad.